Muy buenas noches. Reiniciamos nuestro programa 100% confiable con todos ustedes. Recuerden que estamos con la Asociación de Fiscalistas del Estado de Querétaro. Nos acompaña su presidente, nos acompaña la contadora Sandra. Y pues vamos a tocar el día de hoy un tema muy importante que le vamos a pedir aquí al contador Mario que nos platique sobre este tema, que de alguna manera es un tema trascendente porque es una actividad que de alguna manera es prioritaria en la economía de nuestro país. Y sobre esa base vamos a llevar a cabo el programa platicando del aspecto meramente fiscal de este sector. Adelante, Mario, buenas noches, Sandrita. Buenas noches, doctor. Maestro, muy buenas noches a todos, a amigos que nos siguen en el programa. Como siempre y como lo ha mencionado, maestro, este programa es 100% confiable, que nos ha permitido que en esta ocasión sea 100% confiable a FEB en este vínculo de comunicación que tenemos. Y hoy en día pues también con mi compañera y amiga Fabi Díaz, que siempre nos acompaña, y sobre todo platicar con un tema, como lo ha mencionado, muy trascendental en el tema de lo que se refiere al sector primario, que abarca agropecuario, silvicultura, ganadería y algunos otros aspectos, pero sobre todo que también tomemos en cuenta que en Querétaro y en otras partes del país pues es un sector que normalmente necesita de estímulos, de incentivos, facilidades que le permitan seguir subsistiendo, porque al final del día es algo prioritario en la economía y en la vida de todo país, y sobre todo en México, ¿no? Entonces, pues bueno, hoy vamos a abordar ese tema. Y pues empezaremos con Fabi, que será quien nos irá platicando y poniendo la pauta en este contexto para darle forma en ese sentido, en el aspecto meramente fiscal de lo que se refiere a este sector. Sobre todo Fabi, que le gusta el sector, que le gusta el sector, y desde el origen del despacho de su mamá, así es. siempre se ha trabajado mucho. Sí, es un capricho, y hoy se le cumplió. Un gusto trabajar siempre con los agropecuarios. Aparte, un sector muy amigable y en el que obtienes ciertos beneficios, porque sabes que viene de todo lo que consumes de alimentos. Claro. Viene de ahí, ¿no? Entonces, son los que nos dan de comer. Son los que nos dan de comer. Entonces, como que siempre el que te llena la pancita es el que es importante, ¿no? Claro. El sector agropecuario, pero vamos a manejarlo así, ¿no? Que es un sector que si lo siempre se maneja como una forma especial o aparte, o en un apartado, no nada más en el sector fiscal, sino en distintas áreas, y no nada más en nuestro país, sino en todos los países, es porque es un sector estratégico. Es un sector en el que efectivamente vienen los alimentos y el que todos los gobiernos tenemos que en un momento dado cuidar y generar, porque es el que va a dar la pauta del desarrollo del país. Claro. A veces nos enfocamos mucho en la industria, pero nunca hay que dejar de lado el sector primario, porque de ahí es de donde vamos a poder dar sustento no nada más a nuestra población, y si después es importante, pues dar a la demás, ¿no? Entonces, en todos los países este sector siempre ha tenido ciertos beneficios, o se puede decir que ha estado subsidiado por ciertas áreas, para que puedas tener un desarrollo y un crecimiento. También históricamente podemos decir, y ya llevándolo hacia nuestro país, que el sector primario y agrícola y ganadero pues se ha tenido como que ciertos logros a través de luchas sociales. Entonces también por eso siempre ha tenido como un espacio especial en varias de las áreas. Y lo que se ha alcanzado en la actualidad en lo que es lo fiscal, pues podemos decir que viene casi arrancando ya fiscalmente a partir del 2000. Ajá. Con la nueva creación de la ley, con toda la modificación que hubo en la ley del ISR, porque antes el sector agropecuario tenía muchas más facilidades, porque realmente de lo único que se tenía que preocupar pues era de producir. Claro. Entonces, como un poquito como clase de historia. Así debería de ser. Así debería de ser, porque de por sí es un sector que cuesta mucho trabajo, porque depende de muchas cosas. El principal, pues podemos decir que del clima, para que puedas lograr un desarrollo, que si bien ciertos avances tecnológicos han ayudado a que ese desarrollo se vaya controlando, pero también depende de la mano de obra,
porque a veces uno llega a pensar que no requieres mano de obra especializada, cuando en realidad sí requieres una mano de obra especializada en ciertas áreas. Claro. Entonces, por eso a veces lo llevamos un poquito de lado o no se menosprecia, pero sí se le ha dado como que más resalta al sector industrial o de la transformación. Ajá. Por lo que representa, pero sí el sector agropecuario siempre va a ser un sector estratégico, no nada más en nuestro país, sino en todas partes. Indispensable. Es por lo indispensable que y sobre todo tenemos en cuenta que en Querétaro toda esa parte de Colón, Ezequiel Montes, Bernal ha explotado mucho. Ya tenemos todo el tema de los productores de leche, de los de engorda de ganado, pero también el tema hidropónico ha polulado demasiado, 10 años, 12 años de hacia acá, y por lo tanto en Querétaro ya también, aparte de que es un estado industrial 100%, pues esa parte tiene ya una relevancia muy importante. Hay mucha gente que luego nada más se enfoca, por ejemplo, en la agricultura, pero también está la ganadería, pero ganadería de todo tipo, ¿no? O sea, de vacuno, porcina, y también está la pesca, que ya hay mucho criadero de piscicultura, aquí en nuestro estado también, de hecho. Que se da mucho en Hidalgo. Sí. Se da mucho, pero se ha traído hacia acá. Así es. Entonces, son sectores, es un sector que por sí solo abarca muchísimo, porque ya como nos lo indica el Código de Comercio, lo que son las actividades comerciales, pero también nos identifica lo que son las actividades agropecuarias. Entonces, se convierte en una actividad empresarial, ¿no? Así es. En un momento dado, pues se va a convertir en la actividad empresarial, aunque no es una comercialización como tal, porque es totalmente de producción. Entonces, ahí es como que este punto es súper importante cuando uno quiere identificar, ahora sí, yéndonos hacia el sector, hacia el punto fiscal, a quién se va a identificar o quién se va a colocar dentro del régimen del sector agropecuario. Aquí yo creo que es muy importante, permítame que te haya interrumpido, yo creo que es muy importante que todos los que nos están viendo, para que puedan definir con claridad quiénes estarían dentro del sector, como tú lo estás externando, Sandrita, tendrían que irse a ver la definición de lo que es agricultura, de lo que es ganadería, de lo que es silvicultura, piscicultura, etcétera, y nos iríamos al Código Fiscal de la Federación en el artículo 16, ¿verdad? Y sobre todo que alcancen ellos a visualizar que es la enajenación de la primera mano. Así es. ¿Verdad? Y no los intermediarios del sector agropecuario los que pudiesen llegar a tener el beneficio. Porque si usted cultiva y cosecha, los beneficios son de usted. Así es. Si yo ya le compro, y vendo, entonces ya comercialicé, los beneficios ya no son ya míos. Ya es la segunda enajenación y ya no tendrías derecho a los beneficios. Y la cosecha es la actividad más sencilla, pero cuando tienes, por ejemplo, toda una leve transformación de tu producto, como por ejemplo en el caso de la leche, ahí es cuando tú dices, entonces, si es o no es, o ya soy productor, o ya soy comercializador, o ya soy industrial, ¿no? Claro. Porque ya depende también del proceso que lleven este tipo de productos, te puede llevar en un segundo al siguiente paso y ya no ser parte de este sector. Entonces también es por eso que es muy importante identificar qué tipo de actividades sí es. Entonces, aquí como que lo principal es eso, ¿no? Que tu producto se conserve como lo más natural o tenga nada más sufra como la primera transformación, claro, para que puedas ser parte de esta actividad. Entonces, para ir poniendo un contexto, porque hablamos de varias cosas en estos primeros minutos. Ajá. Puedo cultivar, cosechar y vender, puedo engordar ganado, extraer leche y vender leche, vender el ganado, claro, engordar los puercos, venderlos, cultivar flores, que también la floricultura, la pesca, que también puedo generar esos peces, criarlos y venderlos, avicultura, todo este tipo de aspectos entran. Claro. Entonces, cuando decimos sector primario, es una gama de varias actividades que entran en este aspecto, ¿no? Así es. Adelante, Fabio. Entonces, bueno, y ya enfocándonos ya a lo que es la ley de ISR,
para el sector agrícola pueden hacer parte tanto las personas morales como las personas físicas, y por ahí hay como un intermedio que es que las personas físicas pueden ser integrantes de una persona moral. Claro. Entonces, volvemos a lo mismo, es como un sector muy, pues que sí requiere de todo un capítulo especial por lo que conlleva, ¿no? Pero bueno, vámonos también desde la formación de que tienes que ser como persona moral, ¿no? Entonces, la principal de que tú te puedas formar como persona moral era de que tú podías aprovechar el beneficio de que, como los gremios, ¿no? De que como agremiado tú pudieras reunir a varios productores para poder vender mejor tu cosecha. Entonces, como que también de ahí se va originando toda esta idea de que los productores también tengan un beneficio adicional como persona moral. No es tanto porque tú vayas a hacer una sociedad con fines lucrativos como todas las como las sociedades mercantiles. Al fin y al cabo sí van a tener un fin lucrativo, y sí vas a ser parte de una sociedad mercantil, pero la idea original era eso, era aprovechar que la producción de varios se pudiera colocar en uno solo y aprovechar precios, aprovechar transporte, aprovechar el cliente. Entonces, como por eso hacían federaciones, ¿no? Hacían federaciones. Hay mucho todavía, la asociación ganadera, la unión ganadera. Son gremios muy fuertes, muy unidos por el tamaño que luego llegan a representar. La unión de agricultores, recuerdo que puso su propio rastro. La de porcino también, borregos y... A nivel nacional, en el tema de todo lo que es chile, jitomate, pimiento morrón, la AMPAC, a nivel nacional, que es un gremio muy muy fuerte en ese aspecto, que inclusive negociaron el tema del dumping antes de la pandemia. Entonces podemos tener agricultores como individuos o individuales que pueden ser muy fuertes, y podemos tener chiquitos repartidos, pero cuando tú llegas a juntar a varios de esos en uno solo, pues ya es el beneficio mayor, ¿no? Claro. Porque a veces aprovechas el precio que puedes tener tú de garantía. El sector agropecuario, o por ejemplo el del alimento, sufre mucho por los precios, ¿no? Ajá. Cuando no es lo mismo que tú coseches y estés vendiendo a un precio garantizado, que te van a recibir tu cosecha, a que estés en el libre mercado. Entonces muchas veces ya como con ese tipo de sociedades puedes garantizar a lo mejor un precio con empresas como tipo Walmart o Soriana. Entonces ya tú agarras como que la producción de varios y garantizas el precio para varios. Claro. Pero pues también está eso de que se ha aprovechado esta figura para que aquellos que tienen la actividad agropecuaria aprovechen los beneficios que tienen en el ISR. Claro. Que para empezar, como persona moral tienes el beneficio de ingresos exentos. ¿A qué se refieren ingresos exentos? Es que no vas a pagar el impuesto por esta parte. Así es. Entonces, depende de los socios que tengas. Depende de los socios que tengas y de los ingresos que generes. Porque puedes llegar a tener hasta varias figuras en el mismo, ¿cómo se llama? En el mismo sector. En el mismo centro agropecuario, en la misma agrícola, en la misma ganadera, puedes tener hasta varias figuras que te den el beneficio de que en un momento dado la exención sea mayor que uno sí que otra. Pero básicamente es una exención de 20 salarios mínimos por socio, que puedes llegar a tener hasta 20 socios. No, 10. Hasta 10 socios, perdón. Serían 200 sumas exentas. 200 salarios. Más. Antes, la persona física podía tener el beneficio de 40 salarios mínimos elevados al año, pero esto estamos hablando que fue hasta el año pasado, el 2022. El de 2022, la persona física deja de tener este beneficio y únicamente ahí fue muy drástico ese cambio. Sí. Yo lo sentí muy fuerte. Así es. Yo lo sentí muy fuerte. Porque el único beneficio es, bueno, volvemos a lo mismo. Las personas del sector agropecuario dentro del ISR, yo creo que van a ser de las pocas que tengan esto, que van a estar dentro de los capítulos de personas morales, personas físicas, en medio entre que puede ser de los dos, y además reciclo. Y al régimen simplificado. Del régimen simplificado, porque el beneficio que tenían antes de los 40 salarios desapareció,
pero van a tener un beneficio si eres parte del régimen simplificado, pero con ingresos exclusivos. Es decir, que no tengas ingresos de alguna otra actividad. Que tenemos un problema porque en el sector primario, llamémoslo así, era preponderante, ¿no? Sí. Preponderante. Entonces, el 90%. Era el 90. Ahora es exclusivo, o sea, el 100%. El único que te marca es de que tengas ingresos por pensión, pero ya aparte. Y el ingreso un agricultor muy viejito. Y el único ingreso exento es por 900,000 pesos. Sí. Pero aparte es de que si te pasas de los 900, pierdes el beneficio. Pero ahí eso es algo ilógico. Pero bueno. Porque aparte está una regla. Sí, claro. No viene derivado de la ley. Exactamente. La interpretación en materia de ley con la regla, pues ahí sí daría la pauta a que sí deberías de tener la exención y no exceder de los 3.5 millones de pesos, claro, para que no te salgas del régimen, ¿verdad? Claro. Bien, vamos a ir a una breve pausa si ustedes nos lo permiten. La verdad es que la charla va a estar sumamente interesante. Estamos hablando del sector agropecuario. Recuerden que estamos en 100% confiable AFEC. En unos instantes regresamos con ustedes. Continuamos con nuestro programa 100% confiable AFEC. Y la verdad es que estamos tocando un tema muy interesante. Ya estamos entrando en materia de impuestos sobre la renta, vamos a estar en materia de IVA, en materia de seguridad social, y estamos hablando del sector agropecuario. Y comentábamos los beneficios que existen dentro de la ley del impuesto sobre la renta y el perjuicio que se les vino a dar a las personas físicas que tienen esta actividad agropecuaria, limitados a poder estar en el régimen simplificado de confianza y limitados a una exención máxima de, en este caso, de 900,000 pesos, exención que antes era de 40 UMAS anualizadas. Muy bien, pues continuamos platicando. Mario, Sandrita, adelante. Sí, sobre todo, Fabi, que empecemos a platicar de lo referente a estos beneficios que llega a tener este régimen y empecemos con las personas morales, porque se llega a decir que tiene una reducción del 30%, pero ¿cómo la logramos? ¿Qué camino seguir? Y si efectivamente es el 30%. Bueno, esta facilidad, porque ya es una facilidad que se encuentra dentro de las facilidades administrativas que emite el propio SAT, este año la sacó en marzo, el 3 de marzo, si no mal recuerdo. Sí, 3 de marzo. Ahí es donde nos establece que para este sector en específico y el autotransporte, pues nos va a seguir ayudando un poquito, pero nos va a seguir ayudando. Entonces, parte de ese beneficio, y es para las personas morales, es una reducción en el impuesto sobre la renta, pero ya lo que es en la determinación como tal. Pero este cálculo puede llegar a representar que en un momento dado una reducción mayor, un beneficio mayor, claro, a ese 30% que podemos ver así como el establecido, ¿no? Y que podríamos alcanzar, pues realmente pagar hasta una tasa efectiva del 21%. Del 21 en vez del 30 como tasa corporativa. Muy así bien. Es. Entonces, pues sí, es un beneficio que todavía siguen teniendo las personas morales, claro, exclusivamente, y establecido en las facilidades administrativas. Sí, y que tomar en cuenta que eso es de las facilidades, porque si nos vamos a 74 de renta y aplicamos esa reducción que nos lleva a resolución miscelánea en sus reglas, ahí hacemos una serie de cálculos bastante complejos de repente, una serie de movimientos para determinar esa reducción, maestro, que tenemos, pero realmente como traigo una exención, esa misma exención la tengo que proyectar hacia las deducciones. Así es. Porque eso que me permitió exentar del ingreso, de manera proporcional se lo tengo que aplicar a la deducción. Así Entonces, es. Realmente la reducción no termina siendo realmente el 30%. Así es. Pero si nos vamos a las facilidades, como dice Fabi, ahí sí podemos tener una reducción efectivamente de pagar una tasa del 21%. No sé si lo quiero ampliar un poco más. Sí, claro. Fíjate que aquí es bien interesante porque analizando en algunas agropecuarias que por ahí hemos estado apoyando, nos percatamos que sociedades mercantiles que están dentro del sector, que pudiesen ser
simplemente una SA, una SDRL, una sociedad de producción rural, una sociedad cooperativa de producción, etcétera. Si nosotros hacemos el cálculo, llegamos a que sociedades que pueden generar en función a lo que dicen las facilidades administrativas, que pueden llegar a generar hasta 160 millones de pesos de ingresos al año, sin la necesidad de meter todo el procedimiento que trae la ley, traen directamente la reducción del 30% y una tasa efectiva del 21%. O sea, eso es muy interesante porque tú puedes a lo mejor tener dos sociedades, puedes fragmentar tus tierras, donde cosechas una parte, donde cosechas otra parte, puedes crear dos sociedades y definitivamente cada una de ellas puede llegar a generar hasta 160 millones de pesos, estarías hablando de 320 millones de pesos de manera integral, corporativa, y tienes la reducción efectiva sin la necesidad de meter aquella fórmula que tú dices, que comentas que puede darte una reducción inferior al 30%, y aquí sí tendrías por facilidad administrativa una tasa efectiva del 21% como tasa corporativa. Y algo muy padre que está directamente en la ley, también lo mencionan las facilidades, es que a pesar de que esa reducción te provoca pagar menos impuestos, de todas maneras esa no carga fiscal en cierta parte de utilidad la puedes unir a la CUFIN. Eso es interesantísimo. Y también tomar en cuenta que en esa es interesante analizar muy bien la facilidad administrativa por lo que comentan. Ajá. Y porque también si me voy al 74 con las reglas de miscelánea, esa exención la tengo que trasladar, y no porque me quiera pasar hacia allá, la tengo que trasladar al IVA. Entonces realmente con todo lo que ingresó, que pagué insumos y etcétera para tener un saldo a favor de IVA, no es ese monto, porque le tengo que aplicarle, le tengo que quitar la exención que ocupé, y el saldo a favor del IVA no fue realmente todo lo que traigo, sino fue afectado por la parte exenta. Sí. Pero en la facilidad administrativa no lo toca, entonces me da todas esas bondades de tener una tasa efectiva del 21% impuesto sobre la renta, de que el IVA saldo a favor sea la totalidad de lo que estoy consumiendo. Ajá. Y de que lo pueda proyectar en CUFIN. Y entonces tengo una facilidad muy grande también en esos aspectos, ¿no? Aunque la facilidad administrativa, no sé si estén de acuerdo, si recuerden esto, sí te sigue mencionando lo mismo que trae la ley en materia de la exención, que te puede llevar por los 10 socios que mencionaba Sandrita, te puede llevar hasta una exención de 7.3 millones de pesos. O sea, el beneficio sigue existiendo, ¿verdad? Sí sigue existiendo, vinculado con la propia ley, pero pues eso sí te afecta a la reducción de tus deducciones respectivas, como dice el artículo 27 y 28 de la ley del impuesto. Sí, en esa parte totalmente de acuerdo. Lo que pasa es que a lo que me hago referencia es que hay una regla específica en miscelánea que me dice como pagaste tus gastos de las partes exentas, mérmalas para IVA, entonces mi saldo a favor se merma. Y en facilidad no me lo menciona, entonces pues al no tomarlo en cuenta, me está permitiendo llevar el acreditamiento completo. Claro, sí, porque si tú identificas erogaciones con parte exenta, pues el IVA es no acreditable. Es correcto. Como dice el artículo 5 de la facilidad que a veces se deja ya un poquito de lado. Ajá. Las facilidades tienen muchísimas bondades en la aplicación con todas las facilidades que tienen, ¿no? Claro, y con esto que estamos señalando, creo que en la facilidad también te menciona el que se le puede retener a los trabajadores solo al 4% del impuesto sobre la renta. También eso es muy benéfico. Facilidades en lo que es la comprobación de tus deducciones. Ajá. También tienen muchas facilidades en ese sentido, y pues estas también pueden llegar a tener el beneficio de que van a estar tributando en lo que es a base de flujo de efectivo. Claro. Entonces, ese es otro que les puede llegar a ayudar muchísimo a este tipo de y no sé si facilidad o no, Fabi, maestro. La parte de la que mencionas es paga tus provisionales cada semestre. No sé si facilidad o no. También, fíjate, en sentido de IVA yo no lo veo como una facilidad, porque tienes que esperarte a que llegue. Exactamente. Pero en realidad, en el sentido, a veces sí, porque las cosechas duran 3 meses, claro, entonces tú no tienes gasto cierto tiempo, pero sí tienes un ingreso fuerte en un momento. Entonces hay ciertos sectores que sí podrían llegar a ser beneficiados. Volvemos a lo mismo,
es una opción. Entonces tú sabes si te conviene o no te conviene dependiendo del tipo de actividad que desarrolles. Yo sí creo que realmente ahí sí hay muchas facilidades en el sector que estamos platicando, porque a diferencia del transporte, acá sí te dice todos, renta, IVA, todos, llévatelos al semestre. Sí. Y en el transporte te limita nada más a todo lo que se refiere a renta. Así es. Aunque fíjate que es curioso porque las retenciones te las siguen mandando como obligación mensual. Ah, sí. Hoy en día les platico, tengo una revisión, pero en ese sentido. Oye, pero las retenciones también se pueden pagar semestralmente, sí, ¿no? Pero por la facilidad administrativa, ¿no? Sí, lo que pasa es que la facilidad te las manejan en las obligaciones. Es que la facilidad dice, si optas por pagar ISR semestral, las retenciones se van también en el mismo sentido. Sí, pero hoy en día tengo una revisión de gabinete sobre las retenciones de trabajadores mensual. ¿Y es agropecuaria? Ajá, pero no se fijaron en la constancia que dice que es de manera semestral inscrita. Y aparte la facilidad dice, si te inscribiste a las facilidades, no tienes que renovarla cada año, ya estás inscrito, ¿no? Sí. No, yo he tenido opiniones de cumplimiento que te siguen apareciendo retenciones y son 100% agropecuarias y mensuales. O sea, y la obligación es semestral y la retención te la están marcando ahí semestral, digo mensual. Entonces sí, luego son cuestiones que tienes que ir acomodando dependiendo de... Pues es que la verdad es que todo el proceso de sistemas digitales en materia del SAT pues ha sido muy complejo, que toda la literalidad específica de las leyes la puedan incrustar, y de los beneficios y de las facilidades y todo lo puedan dejar incrustado en sus mecanismos de determinación, en todo lo que son declaraciones digitales y avisos y todo eso. Sí, en lo que se terminan de adecuar, la verdad que pues siguen siendo actos de molestia, pues hay que aclarar y porque es de gabinete, entonces sí tenemos que atenderla, ¿no? Así es. El contribuyente, pues vamos a decirles nada más que estamos inscritos, no hay que atenderla porque pues es revisión, ¿no? Claro. Se vuelve complejo. Claro. Sí. Yo creo que en principio hemos abarcado ahorita cosas muy interesantes en materia de impuesto sobre la renta, y sería bueno aprovechar estos minutos que nos quedan de este segmento para empezar a platicar un poco sobre el IVA. Sobre el IVA, este sector es un sector prioritario como el sector medicamentos, como el sector exportación, como el sector alimentos en general, y en este caso pues es el sector que nos da de comer a todos, y que empezando con la fracción primera del artículo 2A de la ley del IVA, en el que dice que los animales y vegetales no industrializados, nos define el reglamento que no industrializados están grabados a la tasa del 0%. Aquí lo importante es eso, ¿no? Que siguen grabados a la tasa 0, pero siguen grabados porque ahí es donde van a tener como que este beneficio que ya comentaba Mario, de que nuestro IVA acreditable lo vamos a poder en un momento dado, se va a generar un saldo a favor. Claro. Porque nuestra actividad está grabada a la tasa 0, pues no vamos a generar un IVA trasladado, pero nuestro IVA acreditable sí lo vamos a poder recuperar. Y en cierta manera pues es como por así decirlo, ¿no? Lógico, porque si tú no vas a trasladar también en parte de tus productos ese impuesto, pero si te lo pasan a ti cuando haces la compra, porque así está establecido, ya llegas a tener ese beneficio de que el IVA pues, se recupere en ese momento. Bueno, se corte ese caminito que lleva el IVA, se corte ahí, ¿no? Claro. Que fue muy curioso, ¿no? Reforma 2022 en la exposición de motivos, en ese artículo que menciona maestro 2, de artículo 2A de la ley del IVA, donde decía la alimentación, ¿no? Así es. Y tuvimos que en la legislación, por la mala interpretación que a veces había, tuvo una explicación en la exposición de motivos de la reforma 2022 para ponerle alimentación humana y animal, ¿no? Porque había una es que hasta alimentación, porque todavía hasta hace poco se estaban peleando por los néctares, que decían que no se consideran como alimento como tal, y ciertos productos a base de que no son leche, sino que son productos lácteos, pero no son leche. Entonces volvíamos a lo mismo de que dices que se consideren alimentación o alimentos. Entonces, porque ya luego llegas a tener llegas a ese punto en que dices... Yo tengo un comentario al respecto. Pero aquí en Querétaro cuestiones, por ejemplo, como el forraje, que algunos pretendían grabarlo a 16,
Sí, me sucedió, ¿no? ¿Por qué no? Es que no entra en alimentación animal, porque no dice alimentación nada más. Y bueno, vino otra explicación de motivos de 2022. A ver, pero espérame, el forraje no estoy utilizando absolutamente nada. Es para las mascotas. Exactamente. Y la alimentación en base al forraje para el ganado, pues es pasto seco, estiércol, perdón que lo digan. Alfalfa. Alfalfa y una mezcolanza, pero no estoy utilizando nada. Y el reglamento de ley dice muy claro. Así es. No estás utilizando. Para humano y personas. Y entonces, como hubo muchos casos en ese sentido, la exposición de motivos de 2022 lo decía. Para ya quitarnos de broncas, alimentación humana y animal van en ese sentido, ¿no? Claro, la única que limitaron fue la de las mascotas. Sí, exactamente. En el 2014, si mal no recuerdo. Hay algo muy importante que quería yo comentar ahorita, que Sandrita mencionó, los néctares, jugos y concentrados de frutos y verduras. Hay un decreto presidencial que se derivó de una serie de amparos que lograron ganar las compañías de jugos, de néctares y de concentrados de frutas y verduras. Que no vamos a decir marca, pero se llaman jugos. ¿Cómo? ¿Cómo? Todas ellas, incluso Campbell's. ¿Cómo se llama la de concentrados? El Valle bueno, hay una que trae verduras y jugo de tomate, de herdes. Ya estamos aquí. Ya estamos. El B8 le llaman. El B8, sí. Bueno, hubo un decreto de la época del señor Fox, protegiendo un poquito una serie de amparos que logró ganar un despacho. Y que recientemente en un aspecto político, el presidente actual empezó a echar flamazos al respecto porque alguien le ha de haber dicho al oído lo que pasó en aquella época. Pero el decreto comenta que todos los jugos, los néctares y los concentrados de frutas y verduras, sí se consideraban. Al ganar el amparo, él emitió un decreto cambiando prácticamente la disposición de lo que literalmente todavía en este momento dice la ley, que esos productos, a pesar de ser alimentos, no están excluidos del cero. Y en el decreto Fox los dejaba a la tasa del 0%, ¿verdad? Digo, nomás era un comentario al margen. Y que sigue vigente, ¿no? Claro, está vivo. Sí, porque presentaban una exposición de motivos que decían, alimento es aquello que nutre, y eso no nutre. Entonces tú decías, pues entonces sí. Van... El problema es que la propia ley decía que era un alimento, que era un alimento, y que a pesar de que la ley decía que era un alimento, lo excluía del cero. Sí. Por eso lograron ganar el amparo, sí. ¿No? Vamos a ir de nueva cuenta a una breve pausa. Vamos a ir al último segmento de nuestro programa y en unos instantes regresamos con ustedes. Estamos hablando del sector primario, del sector agropecuario, en todo el aspecto fiscal, en materia de renta, en materia de IVA y en materia de seguridad social. Continuamos con ustedes. Continuamos con nuestro programa 100% confiable y como les habíamos comentado, estamos platicando de este tema tan trascendente que es el tema del sector agrícola, ganadero, silvícola, pesquero, que en efectos en la propia ley y en resolución de facilidades administrativas pues trae muchos beneficios fiscales. Comentamos que sin la necesidad de meter esa fórmula que establece directamente la ley, la facilidad administrativa te dice que si eres una sociedad mercantil que generas ingresos aproximadamente entre 150 y 160 millones, tienes de manera directa derecho a la reducción del 30% de impuesto sobre la renta y pagas una tasa corporativa del 21%. Yo creo que esa es una regla muy interesante, la retención del 4%. Ahorita Mario y Sandrita nos van a platicar del decreto que otorga ciertos beneficios a los trabajadores eventuales del campo en materia de seguridad social. Yo creo que el tema da para mucho y ojalá y vayan conociendo cosas novedosas, cosas interesantes. Continuamos. Adelante, Mario. Sí, de todo lo que hemos ido platicando, que es sobre todo irlo desmenuzando después de una manera cada quien en lo personal, porque trae muchas aristas entre ley, resolución y de facilidades que se vuelven sumamente interesantes. Realmente estamos haciendo un resumen de todos esos aspectos. Hay uno trascendental, Fabi, en el punto en el que
el trabajador en la nómina, puedo no hacer una nómina, vamos a llamarla normal, Así es. basada en el 94 de renta, sino una nómina especial en el cual le voy a retener un 4% que ha mencionado, derivado de la facilidad administrativa. Pero ¿qué pasa con el tema de seguro social, Fabi? Porque entonces como que me pierdo. ¿Qué vamos a hacer con ese aspecto, no? No, pues hay un decreto que te dice que efectivamente puedes también tener registrados a tus trabajadores, pero obviamente de cierta manera que el mismo sector así lo permite. Vas a pagar unas cuotas en base a esto, pero sí vas a tener el beneficio de que sí hay una reducción o va a representar un costo menor en comparación con un, por así llamarlo, un seguro social o pago de cuotas de obrero patronales normales. De hecho, manejan hasta un registro especial para el campo y tienes que llevar ese control. Antes ese tipo de modalidad que se manejaba en el campo ha tenido sus modificaciones, pero básicamente tú también podías tener registrado a tus trabajadores por el tiempo que los tenías laborando. Es decir, como por destajo. Así es, porque si tú tenías, por ejemplo, en el mes a un trabajador que contigo laboró 25 días, tú lo reportabas esos 25 días. Pero también la ventaja era de que en base a qué lo reportabas, pues realmente en base a listas de raya nada más, no necesitabas tener... Como una semana reducida. Como son jornadas de campo, a veces tú los ocupas para riego, por ejemplo, ¿no? Entonces, no lo ocupas toda la semana o todo el mes, sino una semana lo ocupas tantas horas, a lo mejor corridas, pero representan lo de una jornada de una semana normal para cualquier otro, porque aparte las jornadas no son iguales que las de la industria, por así decirlo. Claro. ¿Por qué? Porque muchos de los del campo a lo mejor vas 2 horas o 3 horas o 4 horas a hacer un proceso que es la ordeña, y después te tienes que esperar hasta regresar 8 horas después a hacer la segunda ordeña o la tercera ordeña, así. Entonces representan también porque tienen jornadas distintas y dependiendo del sector. Entonces hay unos que no laboras toda la semana, o hay algunos que laboras cierto tiempo, como en las pizcas que les dicen, o la cosecha o cosas así, que vas a ocupar a la gente a lo mejor 2 meses corrido, por cierto, y ya después ya no las ocupas por 3 meses. Entonces tú las tenías esa facilidad de darlos de alta únicamente por el tiempo que estaban registrados, ¿no? ¿Cuál ha sido el problema con este tipo de modalidad? Es que antes, para que tú tuvieras la atención médica, te tenían que dar como un pase que representaba tu alta de esos días. Como tu carnet de cuentaviente de Seguridad Social. Como tu famosísima hoja rosa. Te daban una cada vez que te registrabas. O sea, por ejemplo, si yo este mes trabajaba 28 días, me daban una hoja rosa por esos 28 días. Entonces yo iba a tener atención médica, pero realmente también a veces se veía limitada. Entonces es por ello que se ha ido como modificando, que si bien, o sea, sí te representa una facilidad en cuanto al pago de tus cuotas, y además en que lo puedas tú deducir como parte de tu actividad. También se han buscado proteger los derechos de los trabajadores. Claro, definitivamente ahorita estoy sacando exactamente cuánto es el salario diario integrado de los trabajadores del campo, que pueden en un momento dado toparse aunque ganen más. Así es. Y sobre ese salario registrarlos, o más bien sobre ese salario, tú los vas a registrar sobre su salario real, y sobre ese salario solamente va a pagar el patrón. O sea, va a tener un diferencial sobre el cual el patrón no va a pagar cuotas de seguridad social, y va a ser un beneficio, ¿no? Lo que pasa es que también con los trabajadores del campo era un poquito complicado que tú llevaras una situación como la que llevamos normalmente, ¿no? Por jornadas reducidas o tiempo completo, además de tu salario fijo o tu salario variable o mixto. ¿Por qué? Porque también tú les pagas en base a lo que hay a veces de producción, o los días que lo estás ocupando, o las horas que lo estás ocupando. Entonces, aunque sí se podrían acomodar en este tipo de salarios, pues sí se identificó que las jornadas de campo o las jornadas de este sector, sí, lo que es en seguridad social, sí se iba identificado un poquito más hacia lo que eran trabajadores del campo, pero hablamos también que es agropecuario, ganadero y de este giro en general. Pero por el tipo de jornadas y por el tiempo de uso que se hace. Entonces tú decías,
pues no es porque tengas un salario variable, como por ejemplo en el caso de que tienes las comisiones o las propinas, como acá, ¿no? Sino que tienes un salario variable porque trabajas cierto tiempo, y si hacemos un promedio de que no trabajas los 30 días, sino trabajaste a lo mejor 20, pero en esos 20 recibiste esta cantidad, es como ahí es donde se hacía ese promedio, no es porque sea variable como tal. Claro. Entonces, y también por eso, porque te pagaban a lo mejor en base a jornada, o en base a horas, o en base a la producción. Entonces, no es porque sea tu salario variable como tal, sino porque la misma actividad así lo requería, y se fue adecuando, como no diciendo así de que explícame tú lo que haces para decirte cuánto me pagas, sino que más o menos se hicieron como una idea en general para hacer este tipo de modalidades en especial, pero se han ido modificando en el lapso del tiempo, porque no sé si la conozcan, hubo una famosa modalidad 45 que estuvo mucho tiempo, ya desapareció, pero precisamente por eso, porque se vieron que las necesidades de los trabajadores y seguir protegiendo sus derechos laborales, pues era diferente. Sí, que se ocupa menos, o prácticamente no se ocupa, pero también en la construcción sucede. Hay eventuales de la construcción, precisamente porque también se crean modalidades distintas, claro, pero porque el giro así lo requiere. Efectivamente. Les quería comentar, el tope máximo sobre lo que el patrón va a pagar asciende a 2.7 UMAS diarias. Eso significa que tú vas a pagar como patrón sobre 280 pesos. Si a un trabajador le pagas 350, ese copete no va a pagar cuotas de seguridad social, y todas tus cuotas las vas a generalizar a todos tus trabajadores a pagar sobre 280, y todos los salarios que tengas arriba, que comúnmente pudieran estar arriba, todo eso sí sería deducible sin ningún problema, la totalidad de la nómina, de acuerdo al decreto, y ya no pagarías si traes trabajadores con 350 y tú pagas sobre 280, sería deducible totalmente tu nómina, aunque no estás pagando sobre el salario real, sino sobre un salario topado. En eso consiste el decreto, y es muy importante presentar un aviso por escrito ante la autoridad de seguridad social para que te aprueben entrar al decreto. Iba a ello, me tienen que autorizar, si no nada más porque estoy en el sector. No, hay que hacer un trámite de autorización. Y aparte, si mal no recuerdo, hay que pasar cada mes a señalar específicamente cómo fue tu movimiento del mes, cuántos trabajadores excedieron, cuántos no, etcétera, para que se te sea válido el decreto. Aquí la EMA que te genera el instituto, por ejemplo, ahora tú le tienes que apoyar a hacerla porque tú eres el que tiene la información. No tengo un SUA normal como cualquiera de todos los que hacemos, ¿no? Le tengo que informar para que ella me dé, la autoridad me dé la liquidación para poder hacer el dinero. Lo bonito es cuando tienes 20 trabajadores, lo vale es cuando tienes 1,600, 300, caray. Pero y ahí en automático Infonavit se une, ¿no? Porque no tendríamos que hacer un trámite hacia ella. Claro. Regresando un poco al tema en materia de impuesto al valor agregado, hay muchas actividades que para los agropecuarios, por el hecho de estar en el sector, y para que no tengan que estar pagando IVA por algunas de sus erogaciones, pues están sus ciertos servicios que se les prestan al sector, están también grabados a la tasa del cero. Por ejemplo, si uno lee el artículo 15, fracción 14, la ley del IVA, donde dice que los doctores de medicina veterinaria están exentos, hay una actividad agropecuaria para los doctores de medicina veterinaria que está grabada al cero. Por ejemplo, la vacunación, desinfección e inseminación está grabada al cero, que es específicamente para ganaderos, para el ganado. Y de esa manera el veterinario va a tener actividades exentas por su labor cotidiana y actividades grabadas al cero por la labor que le hace a los ganaderos respecto de esos tres conceptos, que es vacunación, desinfección e inseminación. Y pondríamos un ejemplo: si el veterinario compra un equipo para inseminar ganado y le cobran IVA porque ese equipo sí lleva IVA, no está exento ni al cero, entonces ese IVA que se identifica con la tasa del 0% sí lo va a poder hacer acreditable.
el Y propio, lo va a poder pedir en devolución. el propio veterinario, en este caso Claro. es para el veterinario, ¿verdad? Y en el mismo caso aplica a ciertas actividades comerciales o actividades empresariales, pero que van destinadas o para el uso agrícola. Ajá, por ejemplo, como, la pizca también está... algunos implementos agrícolas también van a sí, estar equipos. grabados a la tasa cero. Siempre y cuando me dice que compre el equipo y todos los aditamentos para poder operarlo, ¿no? Sí, hay un equipo ahí que me lo aprendí de memoria, que son las rastras para desterronar la tierra arada. Sí, equipos también que a pesar de que puedes llegar a usar cierto equipo para el área, para el sector industrial, pero cuando tú lo identificas para el sector agrícola, entonces ahí tú lo puedes grabar a la tasa cero, y hay empresas que sin ser del sector agropecuario pueden tener este beneficio, pero por tener esta actividad relacionada con el sector agropecuario. Por ejemplo, muchos que venden cosas para los invernaderos, que también pueden ser para el sector industrial, para ellos está. Para lo que vendan destinado de uso agrícola, ahí sí también podrá ser aplicado a la tasa cero. Pero cosa curiosa que pasó con los viñedos, que estaban polulados, ¿no? Sí. Y ahora agarran un tractor y lo usan para pasear a toda la exactamente, ese no el entraría en ese aspecto, porque no se ocupó para el aspecto agrícola, sino se ocupó para el paseo de los... Aunque no te creas, fíjate que la producción que tienen comúnmente es para su consumo propio, y ya producir la uva, y ya cuando venden el vino pues ya va con IVA y con IEPS, etcétera, etcétera. Sí, el mismo caso, por ejemplo, lo que aplica para las llantas, siempre y cuando sean para uso de tractor o de implementos agrícolas, estos estarán al cero. Es la única refacción, ¿eh? Eso. Los otros son implementos, entonces todo aquel implemento que se utilice para implementos agrícolas y sus accesorios, también estarán grabados a la tasa cero. El beneficio que tienen los agrícolas, estar grabado, entonces pueden seguir acreditándose su IVA y en un momento dado generar un saldo a favor, pero por esa parte únicamente. Los fertilizantes para fines agropecuarios, cuando no son para fines agropecuarios, están grabados al 16, cuando son para fines agropecuarios están a la tasa del 0. La preparación de tierra para cultivo, la pizca de algodón en rama. Y algunos servicios, prestación de servicios que vayan orientados hacia como que acaba de mencionar el tema de los doctores. Exactamente, y el servicio, por ejemplo, de crear retenes de agua, hacer un bordo, una presa dentro del rancho. Te iba a comentar, hoy en día está muy de moda el que hace, por ejemplo, fumigaciones con drones. O sea, yo no te vendo el herbicida, yo no te vendo el producto. Yo me dedico a hacer el servicio de fumigar con el dron. Entonces, esa prestación de servicios orientado al sector agrícola también estaría grabada al 0%. Que también pueden usar su dron para hacer cosas de topografía u otros destinos, pero nada más lo que está destinado al sector agrícola podría estar grabado. Sí, hay drones que se ocupan de la construcción para ayudar al residente de obra a verificar algunos temas, que el proceso sea el 16. Acá lo que mencionas estaría grabado al 0%. Así es. Hay una palabra, por eso siempre es muy importante, ya casi para terminar, que la literalidad es trascendente en su materia de interpretación. Hay una palabra que dice ahí que también está grabado al 0, que es el servicio de alumbramiento para el sector agropecuario. Y tú te preguntas, bueno, ¿qué es alumbramiento? Vamos a prender un foco, ¿no? Sí. Ayudarle a la vaca que nazca el becerro, o ponerle luz al rancho, como dice Mario, ¿no? Entonces tú vas a estar siempre con ese detalle, ¿qué es el alumbramiento? Y no es ninguna de las dos. Es parte de un proceso de perforación de pozos. Cuando por primera ocasión el que te perfora el pozo hace que salga el ojo de agua, más bien el que te extrae, no el que perfora, sino ya el que extrae el agua para que tú pongas la bomba, ese primer ojo de agua es el alumbramiento. Y ese alumbramiento y la perforación de pozos, las dos cosas están grabadas al 0 para beneficios del agricultor y no tener que estar pagando, ¿verdad? Y lo curioso ahí, ya para terminar, es que no hay ningún equipo ganadero, no hay ninguno, puros agrícolas. Hay un silvícola, que es las motosierras manuales de cadena, y un pesquero, que son las embarcaciones de pesca comercial, pero no hay ni un solo equipo ganadero. Por ejemplo, las ordeñadoras para vacas están grabadas al 16,
porque todo lo que en el artículo 2A no está, pues por exclusión del está, 1 está grabado el 16. Yo creo que el tema fue sumamente interesante, ya estamos a punto de terminar. No sé si quieras hacer algún último comentario, Sandrita, Mario, ya para terminar el programa. Que cierre Fabi. Que cierre Fabi. Sí, ella es la que más le gusta el segmento. No solamente señalar que hemos hecho un resumen Sí. de una cuestión sumamente compleja. Sí. Ley miscelánea, facilidades que nos llevan a muchos aspectos, y hablamos de uno solamente que fue el sector primario, pero también está el transporte, que quizá lo abordemos en alguna otra charla, que sería interesante. Constructoras, ¿no? Inmobiliarias. Que No, y le podríamos dedicar, por ejemplo, una sección bastante amplia al artículo 5 de la ley del IVA para lo de la del acreditamiento. Proceso del acreditamiento. Entonces nada más simplemente hablamos de una pequeña parte que se vuelve muy interesante y muy compleja a la vez en ese sentido. Claro. ¿No? Muchísimas gracias por seguirnos. ¿Qué fue el sector agropecuario? Adelante, Sandrita, ¿quieres hacer un último comentario? No, pues únicamente cerrar pues haciendo mención de que todos estos beneficios que se han ido manteniendo, conservado y algunos cambiado y también eliminado, pues es porque es un sector estratégico y yo creo que se debe de seguir impulsando, conservando y tener en cuenta para que pues no lo estén limitando tanto ya. Claro, la verdad es que para personas físicas fue muy radical. Un cambio muy fuerte. Sí, definitivamente. Bueno, pues muchas gracias por haber seguido nuestro programa 100% confiable. Le agradecemos a la contadora Sandrita, le agradecemos al contador Mario, que es el presidente de la Asociación de Fiscalistas del Estado de Querétaro, que podamos seguir llevando y generando cultura fiscal en su programa 100% confiable, AFEC. Nos vemos en el siguiente programa.